En la clase anterior estuvimos viendo cómo configurar rutas con parámetros de cara a hacer nuestro contenido un poco más dinámico, dar un paso más. Es hora, a lo largo de esta clase, de comenzar a afrontar ya las plantillas, los templates. A lo largo de esta clase vamos a entender qué son las plantillas y vamos a configurar nuestra primera plantilla, nuestro primer template, y vamos a darle uso. Vamos allá. Bien, estamos en nuestro editor de código y lo primero que vamos a hacer para poder entender bien toda la parte de plantillas es que vamos a crear un nuevo proyecto. Para ello, en nuestro editor de código, en lugar de usar el que estábamos usando anteriormente, que vamos a dejar así con los primeros pasos que hemos dado en Django, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Recordamos cuáles son las instrucciones para hacerlo? Sí, vamos a ponerlo a prueba. ¿Recuerdas cuál era la instrucción para crear un nuevo proyecto en Django? Sí. Venga, era Django admin, start project y el nombre del proyecto. En este caso vamos a llamarlo plantillas. Muy bien, ya se nos ha creado aquí nuestro proyecto con la estructura base. Vamos a acceder, vamos a colocarnos dentro de dicho proyecto y ahora vamos a comenzar a trabajarlo. Y recordamos qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un proyecto. Efectivamente, vamos en primer lugar a migrar toda la estructura para que tengamos la base necesaria para poder funcionar. Esto lo hacíamos al inicio del proyecto y cada vez que modifiquemos los modelos de datos, que todavía no lo hemos visto. ¿Recuerdas cómo se hacía? ¿Cuál era la instrucción? ¿Sí? Venga, vamos a ello. Era Python manage.py y la instrucción era migrate. Muy bien. Hacemos la migración del sistema, ya lo tenemos ejecutado y ahora ya podemos hacer podemos hacer ya un Python manage.py. ¿Y cuál era la instrucción para levantar el servidor? Muy bien, run server. La ejecutamos y tenemos ya aquí nuestro servidor levantado y funcionando. Aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos ahora a continuar y para ello vamos a crear un nuevo archivo que sea el views.py que vamos a necesitar y vamos a crear una primera URL. Nos venimos a nuestro archivo urls.py y creamos un nuevo path. Y este va a ser, vamos a llamarlo inicialmente, vamos a llamarlo simple. Vamos a hacer una carga de una plantilla simple y vamos a estar usando la vista. Vamos a importarla desde este lugar. Vamos a estar importando views. Muy bien. Y de views vamos a hacer uso de la función simple y vamos a llamarla simple. Perfecto, ya la tenemos creada. Ahora en views.py tenemos que definir simple que va a recibir la request de petición. Hasta aquí nada nuevo. Si recordamos lo que estábamos trabajando anteriormente, ahora nos tocaría retornar la información y ya lo estábamos haciendo a través de una respuesta a HTTP. Vamos a modificar ahora esto, puesto que vamos a hacer uso de las plantillas. Si recordamos cuál era la estructura dentro del patrón de arquitectura del MTV, estábamos diciendo que teníamos el usuario hacía una petición, que la URL asociaba esa petición a una vista y esta vista operaba con la lógica y la lógica, una vez hacía las operaciones lógicas, tenía que devolver un template que era el encargado de mostrarle la información al usuario. Hasta ahora, ese paso nos lo hemos saltado devolviendo directamente desde la vista una respuesta HTTP.
pero ahora nos toca cerrar ese circuito y hacerlo de forma apropiada. En lugar de devolver una respuesta HTTP, lo que vamos a hacer es devolver un template que es el encargado de mostrar la información al usuario. Y es que tenemos que entender muy bien qué son los templates, qué son las plantillas y por qué son tan útiles. Al final, ¿qué es un template? ¿Qué es una plantilla? Pues no va a ser más, no va a dejar de ser más que un código de texto, un trozo de texto que estamos aislando dentro de un documento, dentro de un archivo. De forma habitual, ese archivo va a ser un archivo HTML, es decir, va a ser una colección de documentos, de archivos principalmente HTML, a los cuales vamos a poder dar uso. ¿Y qué van a contener estas plantillas? Pues van a contener la parte visual de nuestro proyecto. Es decir, al hacer uso de las plantillas, lo que estamos consiguiendo es separar la parte visual de nuestro proyecto de la parte de la lógica de nuestro proyecto. La lógica va a estar siempre en las vistas, en los views. Y la parte visual, la parte del HTML, la parte estética, la parte del frontal, va a estar dentro de los templates, van a ser las plantillas. De esta forma conseguimos el objetivo de estructurar bien, de forma sólida, nuestro proyecto, nuestro código, gracias a separar en este modelo de arquitectura la parte visual, que habita en los templates, de la lógica, que habita en las vistas, de la estructura de datos, que va a habitar en los modelos. Una vez entendemos qué es una plantilla, también es importante conocer por qué son tan útiles. Y es que al final las plantillas, además de separar esa parte visual de la lógica, también nos van a ayudar a estructurar nuestras presentaciones para evitar código HTML repetido. Si habéis realizado alguna vez una página HTML de forma estática, podréis comprobar que es muy sencillo caer en repetición de trozos de código. Por ejemplo, si tenemos un menú, ese menú puede repetirse de forma constante en diferentes páginas, etc. Las propiedades que nos van a ofrecer las plantillas nos van a permitir, además de hacer la carga y visualización de los datos dinámicos, evidentemente, nos van también a ayudar a estructurar mejor nuestro código, gracias a ciertos conceptos que vamos a ver dentro de este bloque de clases, como pueden ser, por ejemplo, la herencia de plantillas. Muy bien. Nos sirven entonces para separar la visual de la lógica. Además, nos van a permitir estructurar mejor nuestro código. Por tanto, vamos a poder modularizar mucho mejor nuestro contenido. Ya solo nos queda ver un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer una carga de un template. Vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál va a ser el directorio donde vamos a colocar todas nuestras plantillas, todos nuestros archivos HTML. Esto lo hacemos en el settings.py. Si accedemos al settings.py, podemos observar que tenemos, entre otros valores, el de templates. Y aquí tenemos un array de direcciones, de directorios, en los cuales Django tiene que mirar para buscar las plantillas, para buscar dónde se encuentran dichas plantillas. Entonces, nosotros vamos a llamarlo templates para utilizar la convención de nombres y, por tanto, tenemos que especificarle que cuando nosotros hagamos uso de una plantilla, va a tener que buscar en la carpeta templates del proyecto y vamos a crear dicha carpeta. Para ello, en la estructura general del proyecto no nos anidamos en el de la aplicación, ya que no he dicho templates / plantillas, he dicho directamente en el raíz templates. Pues entonces aquí en el raíz templates voy a crear mi carpeta que se llama así, puesto que este directorio es donde estamos indicando en el settings.py que es donde tenemos que buscar los archivos. ¿Y qué van a ser estos templates? Pues inicialmente código HTML. Estamos haciendo un ejemplo que hemos llamado simple. Voy a crearme una vista que se llame simple.html. Y aquí podemos construir nuestro código. Yo voy a
a utilizar aquí un snippet para un código HTML5 básico. Aquí lo tengo. Y vamos a colocarlo aquí, y aquí estamos construyendo un código HTML normal, un código HTML al uso. Luego entraremos en las particularidades que nos permiten las plantillas, que son muchísimas y que van a colocarnos diferentes acciones, directivas, etcétera, que nos van a modificar la apariencia general de un código HTML. Pero empezamos por el principio. Vamos a hacer este hola mundo, digamos, con la plantilla. Este ejemplo simple. Entonces simplemente voy a tener un contenido estático. Voy a tener aquí mi hola mundo. Y esto es un archivo HTML normal que habita en la carpeta en el directorio de templates, que, como bien hemos indicado en el settings.py, es el directorio donde tiene que mirar mi proyecto, en este caso la aplicación de plantillas, para saber dónde se encuentran. Muy bien, pues ahora volvemos al contenido que estábamos creando. Tenemos la URL simple, que está cargando la vista simple, y esta vista simple ahora de momento no está devolviendo nada. Y si seguimos el esquema de la estructura, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues tenemos que devolver la plantilla, el template. Y para esto tenemos diferentes métodos. Podríamos hacer, ya que conocemos Python, una carga de un archivo. Esto sabemos hacerlo. Al fin y al cabo, simplemente podríamos hacer un open de un archivo, abrirlo, renderizarlo, y una vez hagamos uso de él, podríamos cerrarlo. Sin embargo, Django nos va a facilitar todo este proceso gracias a una de las utilidades que habitan dentro de la librería de Django Shortcuts, atajos, que nos permiten hacer uso de un método que es el método render, que nos va a permitir renderizar los templates, de tal forma de que todo nos va a quedar de una forma muy sencilla. Vamos a hacer uso de él. Para ello, lo primero es importarlo. From Django Shortcuts, aquí lo tenemos, vamos a importar render, que es lo que vamos a estar utilizando para renderizar el contenido. Y ahora esta vista no va a hacer nada, simplemente va a retornar este template que tenemos aquí, este código HTML. Evidentemente, en este ejemplo estamos haciendo uso de un contenido muy sencillo, estático. Nosotros no vamos a usar Django para pintar contenido estático, pero ya llegaremos a los siguientes pasos. De momento, como indico, vamos a comenzar por hacer uso de un template y devolver al usuario, en lugar de una respuesta HTTP, devolverle una plantilla que va a ser la que se va a encargar de mostrarle la información. Para ello, como hemos dicho, lo que vamos a retornar es un método render, que es el que va a pintar la plantilla. ¿Y qué necesita este método? Pues va a necesitar tres parámetros distintos para funcionar. Primero, va a necesitar la información de la petición, de la request. Tenemos que pasarle la request para no romper ese ciclo y mantener la información pasándosela a la plantilla. En segundo lugar, vamos a tener que indicarle qué plantilla queremos cargar. En este caso va a ser la plantilla simple.html. Y en última instancia va a necesitar un contexto. ¿Qué es el contexto? Una plantilla HTML, en este caso es estática y no necesita nada para funcionar. Pero esto no va a ser lo habitual. Lo habitual es que esta plantilla necesite de datos, necesite de información para poder funcionar, para poder pintar la información correctamente. ¿Y qué datos va a necesitar pintar? Los que hiciesen falta. Imaginemos que esta plantilla nos está mostrando, nos está enseñando pues un post en concreto. Pues tendremos que pasarle el nombre del post, la imagen que tiene, el texto que tiene, la información que tiene, para que esta plantilla de HTML, en lugar de pintar como está haciendo ahora, simplemente un hola mundo y ya está, pues pinte esa información en concreto. Esta es una de las utilidades, de hecho, de la plantilla. Pues toda esa información es la que va a ir en el contexto. Y un contexto en Django no va a dejar de ser más que un diccionario. Va a ser un diccionario donde vamos a asociar
a cada clave un valor. Entraremos en este aspecto, el aspecto de los contextos, más adelante. No os preocupéis por eso. De momento, continuamos con nuestro ejemplo básico y hemos dicho que para renderizar nuestra plantilla vamos a necesitar, en primer lugar, pasarle la información de la petición, la request, que ya la tenemos aquí, la recibimos como argumento, por lo tanto, la podemos usar. La segunda información que vamos a necesitar es qué plantilla queremos pintar. Recordad que en el settings.py hemos establecido este directorio como el directorio de las plantillas. Por lo tanto, tendremos que especificar la ruta desde templates. Si hubiese aquí una estructura de carpetas más amplia, por ejemplo, templates, plantillas, y dentro de plantillas estuviese este archivo, pues la ruta sería plantillas/simple.html. En este ejemplo, como tenemos la plantilla directamente en el raíz de templates, simplemente sería simple.html. Recordamos, si tuviese cualquier otra estructura, la especificaríamos. Hemos especificado entonces la petición y qué archivo vamos a cargar. El último punto, el último aspecto que vamos a necesitar va a ser el contexto. Y hemos dicho que ese contexto es un diccionario. Nosotros inicialmente vamos a pasar un contexto vacío, ya que no tenemos ninguna información, no es necesaria ninguna información para que esta plantilla funcione. Muy bien, pues lo tenemos todo y hemos dicho que es la ruta simple. Pues vamos a cargarla y vemos qué ocurre. Tenemos aquí nuestro proyecto, accedemos a la ruta simple y fijaos cómo me ha cargado perfectamente la plantilla. Y ahora ya sí, en lugar de tener esa respuesta HTTP sencilla, ya podemos comenzar a trabajar la visualización de los datos. Al fin y al cabo, este HTML ya nos va a permitir construir cualquier estructura y ya vamos a poder comenzar a hacer uso de todas nuestras herramientas de frontales para poder construir el contenido. Por ejemplo, pues podríamos tener un párrafo, podríamos tener un enlace, podríamos tener ya cualquier elemento. Aquí ya podríamos trabajar nuestro código HTML normal. Y cuando ya estamos accediendo a las direcciones, pues ya no estamos entrando dentro de un... ya no estamos recibiendo simplemente un mensaje, sino que ya estamos recibiendo código HTML que vamos a poder estructurar, que es una de las partes más importantes, poder estructurar nuestro contenido, poder estructurar nuestro código. Muy bien, tenemos entonces toda la construcción de nuestra primera plantilla, hemos podido hacer uso de ella, pero todavía nos queda mucho por ver dentro de este apartado, dentro de este tema. Nos quedan todavía cómo ver la carga de archivos estáticos, las herencias, cómo pintar los valores, cómo hacer diferentes condiciones, cómo recorrer estructuras, todo esto en los siguientes vídeos.